Habitantes de la orilla del miedo, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Soy Grillo Villegas y los invito a que me acompañen en el relato de hoy. Si tienen la amabilidad y unos minutos más, me encantaría que me dejaran un comentario. Dicen que hay encuentros que no son casualidad, que algunas personas no llegan a nuestra vida por azar, sino porque ya estaban escritas en algún rincón que no conocemos, en un tiempo que aún no ha sucedido. Los antiguos solían decir que hay almas que nacen con un hilo invisible que las une, y que por más vueltas que dé el mundo, tarde o temprano se encontrarán. No importa el país, la lengua o las circunstancias, no importa si se cruzan en un momento bueno o en uno malo, lo importante es que se crucen. A veces, ese tipo de encuentros se sienten como una calma rara, como si uno estuviera reconociendo algo que no había visto antes, pero que igual le resulta familiar. Otras veces son como un choque, un relámpago que sacude todo lo que uno creía tener bajo control, y aunque muchas veces la vida se encarga de separar a quienes se encontraron, algo de ellos queda marcado, un gesto, un olor, una palabra que no se olvida. Entre los relatos que he recibido hay algunos que me han dejado pensando en eso, en que quizás, solo quizás, hay caminos que no podemos evitar. Historias que empiezan mucho antes de que los protagonistas se conozcan. En esta ocasión quiero contarles una historia así, una de esas donde dos personas nacieron en lugares distintos, con pasados distintos, con heridas distintas, pero que la vida, o algo más allá de la vida, se encargó de unir. Y no para que fueran felices para siempre, no necesariamente tiene que ser así. En esta ocasión fue para que cumplieran algo, para que se reconocieran. Porque a veces encontrarse no es el final, a veces es apenas el principio de algo que ya venía caminando desde mucho antes. Acompáñenme a disfrutar de esta historia. Si aún no tiene su bebida favorita, deténgase un momento y vaya por ella. Aquí lo vamos a esperar, tómese su tiempo, relájese, pero principalmente disfrute. Si está conduciendo, permítame acompañarlo hasta su destino y si puede, recuéstese. Cierre los ojos y comencemos este viaje juntos. La orilla del miedo, donde tus historias hayan vida. Les voy a contar primeramente el caso de Lupita. Ella es una muchacha muy especial, y es que desde pequeña ella sabía que no era una chica como las demás, porque sabía que ella podía ver y escuchar cosas que los demás no. Así como hay personas con un oído mejor que otro o una vista mejor que otros, hay personas en nuestro entorno, quizás con las que conviven diariamente, que tienen muy sensible esto que aquí le llamamos el sensor paranormal, mucho más activo que otros. Quizás, para quienes tienen menos sensibilidad, necesitan estar cerca de una actividad muy fuerte para llegar a sentir apenas algo, pero hay quienes detectan el más mínimo de estos fenómenos. El caso de Lupita es un caso más común de lo que usted cree, porque ella desde muy pequeña se da cuenta de que tiene alguna sensibilidad, pero no hay quien le enseñe qué es lo que tiene, no hay quien la oriente. Si usted ha estado junto a niños pequeños y ellos perciben algo nuevo, le habrán preguntado: tío, mamá, papá, hermano, señor, dígame por favor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso que está ahí? ¿Qué es eso que parece esto? ¿Qué es esto que se escucha así? Porque los niños son curiosos. Y usted, sin duda alguna, de manera muy amable, habrá alimentado y respondido a esa mente curiosa, con la información que usted tiene. El caso de los niños sensibles es diferente, porque si no tienen una correcta guía, ellos no pueden aprender, sino a prueba de base y error, descubriendo solos, y eso si no les pasa como le pasó a Lupita. Por ejemplo, esa ocasión donde Lupita estaba en el parque, en un área especial para niños, jugando dentro de una casa de plástico. Tenía unas entradas circulares sin puertas, paredes de muchos colores, el suelo era de arena, y ella estaba jugando desde hacía rato y platicando con una niña, intercambiando información, y entonces la madre de Lupita le habla. Lupita se despide de su amiga, sale de la casa y le dice a su madre que está preocupada porque la niña con la que estaba jugando y platicando se veía muy triste y que además tenía un poco de sangre en su ropa.
La madre, muy confundida, le pregunta que si a quién se refiere, sin sospechar nada raro, solamente se asusta, se confunde. La imagen de un niño manchado de sangre es muy incómoda. Ella voltea a todos lados, pero no ve a nadie. A decir verdad, Lupita no lo sabía, porque ella no ponía mucha atención al entorno, pero resulta que estaban completamente solas en el parque. Cuando Lupita le cuenta a su madre el nombre de la niña a que estaban jugando, el nombre de los hermanos de la niña, le cuenta toda la interacción que tuvo con aquella chiquilla. La madre la regaña y le dice que está inventando cosas, que ellas estaban solas en el parque, que se estaba imaginando todo eso, y Lupita terminó llorando, pensando que todo lo que le había dicho a su madre era verdad. Después de todo, como se lo comenté antes, era el adulto quien le daba esa información a la pequeña, era quien sabía cosas que ella no, así que la hizo sentir muy mal y la hizo sentir que ella de verdad estaba imaginando cosas. Fue un caso muy triste, pero también está esta otra ocasión, cuando Lupita le dijo a su madre que la estaban buscando, porque Lupita estaba sentada en su habitación cuando escuchó que afuera de su casa gritaban el nombre de su mamá. Lupita ya tenía sus 9 o 10 años, así que salió a ver quién era, y desde afuera de la casa vio a una mujer, la vio perfectamente, pelo, estatura, complexión, rostro. La niña abre la puerta, se saluda amablemente con la persona. Lupita preguntó que si buscaba a alguien, y aquella persona le dijo que sí, que buscaba a su mamá, que solo quería despedirse, que no le iba a quitar mucho tiempo. Lupita entra, busca a su mamá, creo que la señora estaba lavando ropa o algo así, le dice que la están buscando afuera, la señora sale a ver y no hay nadie. Lupita le insiste que sí, que ahí está una señora que quizá ya se fue, así ya sabe, la describe perfectamente aquella que la vino a buscar. Bueno, esta niña está inventando cosas de nuevo y se acabó, dijo la mamá. Se llevó una gran sorpresa cuando al día siguiente le dijeron que una amiga suya, que no veía hace bastantes años, había dejado esta vida durante una operación de rutina. Cuando recuerda la descripción que Lupita le había dado, encajaba perfectamente con la de su amiga. No lo notó entonces, pero ahora sí. Y para acabarla de amolar, la hora en la que según Lupita vino aquella señora era muy cercana a la hora del deceso de su amiga. Esta vez no hubo regaños, de hecho se lo contó a Lupita, pero muchos años después. El caso es que Lupita había sido reprimida muchísimas veces por inventar historias, entre comillas. Estuvo con psicólogos muchas veces por sus amigos imaginarios, por sostener con tanta verdad las, otra vez entre comillas, mentiras que decía. Así que, como todo joven que se le quiere tener bajo control, aprendió a esconderlo. Y con el tiempo, ¿saben qué más aprendió? Aprendió que eran tonterías, que su cabeza simplemente estaba mal, que era su imaginación. No solo reprimió contar sus experiencias, sino que aprendió lo que le dijeron, que no eran verdad. Los años pasaron y la joven Lupita creció, terminó su educación académica y sale a la vida como toda una profesionista. En sus andares conoce a Goyo, quien resulta ser una persona que, en el momento en que se vieron, ambos quedan prendados uno del otro. Inmediatamente fue un clic instantáneo. Usted podrá no ver nada raro, pero fíjese que tanto Lupita como Goyo tenían una característica. Decían que el amor no era para ellos, que ellos no tenían interés ni habían sentido interés por ninguna persona en el transcurso de su vida. Así que imagínese la sorpresa de ambos, de Goyo y de Lupita, cuando Cupido les da el flechazo con puntería milimétrica. Aunque por supuesto no lo supieron en ese momento, eso lo habrán platicado después. Lo que pasó fue que preguntaron entre sus amistades, oye, ¿quién es aquella muchacha? ¿Quién es aquel muchacho? Fíjate que me gusta, me sentí atraído por ella, por él. Por su lado, Lupita hace lo propio, sin embargo, como ellos no eran los profesionales del cortejo ni del amor, tardaron muchísimo tiempo en poder platicarlo abiertamente. Propiciaban situaciones para poderse ver, buscaban las fiestas donde iba a estar uno o el otro, pero con el tiempo sucedió lo que debía de suceder. Se quedaron a solas, charlaron y se empezaron a conocer más a fondo. Lupita era muy amiguera, muy platicadora, a diferencia de Goyo, quien siempre traía el rostro cansado, parecía estar en algún lugar, quizás en Goyolandia, siempre parecía ido. Pero una vez que ellos empiezan a conocer, no hay vuelta atrás. Se hacen novios y cada vez pasan más tiempo juntos. Aquí es cuando Lupita empieza a notar cosas que no sabía de Goyo. Resulta que por algún motivo que ella desconocía, por lo menos de primera instancia,
Goyo se quedaba dormido en todos lados, en su trabajo, a veces en las mismas comidas, en todos lados. No tenía carro y resulta que es por eso mismo, era peligroso manejar. Lupita piensa que quizás Goyo sufre de narcolepsia y no dice nada, le intriga estar con él hablando y que de repente cabeceara. Cualquier persona se hubiera ofendido pensando que quizás el joven estaba aburrido. Pero a Lupita no le pasó eso, por lo menos no le pasó por la cabeza. De cierta forma, le intrigó, claro. Lo esperaba hasta que se despertara o simplemente lo movía, él se disculpaba y no daba más explicaciones, por lo menos hasta que Lupita se lo preguntó directamente. No es algo muy común y ella tenía curiosidad. Goyo le dice que no se preocupe, que no hay ninguna enfermedad de por medio, es simplemente que normalmente no descansa bien, que le es imposible descansar bien, que desde muy chico se había acostumbrado a dormir con la luz encendida en su habitación y con música. Goyo le contó que así su madre lo había acostumbrado y es la única forma en que él podía conciliar el sueño. Fue todo, no le dio más explicaciones. El caso es que la relación se hace mucho más íntima y comienzan a pasar tiempo juntos, a solas, a ver una película, a estar sentados en un sillón, y Goyo siempre, pero siempre se queda dormido, y siempre que Goyo está dormido, a Lupita le suceden cosas extrañas. Pero lo primero es algo que ella tiene muy claro, lo primero que le sucedió. Le jalan el cabello. Siente un tironcito leve al principio, pero siente cómo le jalan el cabello. Ella voltea y por supuesto no hay nadie. ¿Extraño? Sí. ¿Importante? La verdad es que no. Así que sigamos adelante, piensa Lupita. A veces Lupita también se queda dormida junto a Goyo y la despiertan estos jaloncitos de cabello. En ocasiones le reclama a Goyo porque llega a pensar que es él quien le está jalando el cabello, que a lo mejor se está haciendo el dormido y luego le da un jaloncito. Y es que esto sucede cuando está cerca de él. Es decir, si Goyo se queda dormido en el sillón y ella permanece junto a él, suceden estas cosas. Si ella se retira, se va, no pasa nada, pero si está cerca de Goyo, suceden estas cosas. Especialmente si están en la casa de Goyo. Los fenómenos son mucho más fuertes. Para acabarla, era donde pasaban la mayor parte del tiempo, desde que se juntaban a jugar juegos de mesa o pedían comida para llevar o para ver una película. Esta otra ocasión, por ejemplo, cuando estaban jugando, no sé si Turista, Monopolio o algún juego de esos que son largos y que las fichas importan muchísimo, dónde están puestas y los billetes acomodados por aquí y por allá, y que se debe tener cuidado con la parte física del juego en sí mientras se desarrolla. Goyo se quedó dormido en el sillón. Lupita lo recostó en sus piernas y entonces comenzaron las situaciones. De la mesa que estaba a su vista, lejos de ellos, en un lugar donde solamente estaban ellos dos, empiezan a salir volando las cosas. Una figurita, un billetito de esos de juguete, un vaso cae al suelo frente a los ojos de Lupita. No vaya a creer que ella solamente lo escuchó allá en la lejanía. No, fue frente a ella cuando estos fenómenos empezaron a suceder. Luego, un tirón de cabello. A Lupita. Luego el famoso tirón de cabello, pero fuertísimo, muy agresivo, lo que la hace levantarse y despertar a Goyo de manera abrupta. Otra cosa que les pasaba mucho es que tenían discusiones, como cualquier pareja, pero en casa de Goyo solían ser fuertes. Parecía que perdían el control de ellos mismos, aunque no duraban mucho. Después de pocos minutos alguno de los dos como que entraba en razón y bueno, oye, ¿por qué estamos peleando tan feo? Es una tontería. Se miraban y no se explicaban por qué sucedía eso, se calmaban y todo se arreglaba. También discutían fuera de la casa de Goyo, pero en su casa era especialmente fuerte. En muchas ocasiones Lupita le dijo a Goyo que ella podía ayudarlo con su problema de sueño, que quizás él podría crear nuevos hábitos, que sería difícil, pero que poco a poco, con cariño y juntos, podrían mejorarlo. Le ofrecía quedarse a dormir con él para que se sintiera tranquilo, pero Goyo siempre se negó, siempre le decía que no. Tajantemente, sin espacio, nada de negociaciones. Él no quería cambiar su rutina de sueño. Si Lupita se quería quedar, lo podía hacer, pero dormirían igual, con la luz encendida y con música, tal cual él lo venía haciendo por tantos años. A Lupita no le parecía muy agradable la idea, pero fue muy inteligente. En su idea, ella iba a reprogramar los hábitos de sueño de Goyo. Así que la verdad es que tampoco era muy mala idea. Primero, tenía que introducir su presencia de manera pacífica en los hábitos de sueño de Goyo, porque cuando uno duerme reconoce perfectamente su entorno. Nuestro cerebro sabe el olor de las cobijas, el olor de la almohada,
el olor de tu pareja en caso de tenerla y dormir con ella, el de tu mascota para otros que duermen también con ella. Su cerebro registra todas estas cosas. Lupita planeaba estar dentro de estos hábitos y comenzó a quedarse dormida con Goyo bajo sus condiciones. No todos los días, 2 o 3 veces por semana, y luego fue ampliando el itinerario hasta que se empezó a quedar todos los días. Ella nos cuenta que fueron noches duras porque comenzó a sentirse agotada por la falta de cansancio, pero era por algo bueno, el motivo valía la pena, así que aguantó. Así lo estuvo haciendo hasta que consideró que era prudente empezar a cambiar las cosas. Obviamente no le dijo nada a Goyo sobre lo que planeaba. Entonces el condicionamiento no funcionaría, así que lo hizo a escondidas. Cuando vio que Goyo se quedó dormido, comenzó a bajar la música. Poco a poco le fue bajando el volumen hasta dejarla en casi nada. Pero ¿saben qué fue lo curioso? No fue que Goyo se levantara como loco, porque eso pasó cuando su cerebro se percató del volumen bajo. Lo curioso fue que a Lupita se le activó el sensor. Este sensor del que tanto hablamos aquí, el sentido arácnido, si le quiere decir usted, como aquella caricatura, se le activó rapidísimo y luego comenzó a escuchar clarísimos ruidos afuera de la habitación. Continuó pensando que era su imaginación. Ella ya estaba condicionada a pensar eso. Luego comenzó a escuchar como si alguien anduviera bajo la cama, como si algo se arrastrara debajo de ellos. ¿Pero qué creen que pensó Lupita? Así es, pensó que era su imaginación. Lupita aprendió a que cuando el sensor se activaba y escuchaba o veía cosas, era su imaginación. Así que siguió adelante, siguió bajando y bajando el volumen, escuchando sin darle mayor importancia, hasta que Goyo se levantó súper asustado y cuando se dio cuenta del volumen de la música, se enojó muchísimo. De hecho, ya no durmió en toda la noche. Fue una noche que tuvieron una discusión y entonces, solamente entonces, pudieron hablar. Goyo le contó que cuando él se duerme, había algo que venía por él. Era una mujer horrible, deforme. Hacía mucho tiempo que no la veía, pero que siempre estaba cerca, especialmente cuando dormía. Le contó abiertamente cómo su madre había podido calmarlo con aquellas técnicas de la luz encendida y la música. La madre de Goyo, al igual que la madre de Lupita, pensaban que era la imaginación de sus hijos, y con aquellos métodos la reprimieron, pero crearon en Goyo estos malos hábitos. Lupita, quien no era ajena a estas cosas, a esa situación, le contó la situación por la que ella había pasado, que también tenía una imaginación muy vívida. Esa charla fue una plática muy íntima, muy especial para ellos, especialmente porque le dio confianza a Goyo, confianza para intentar entonces el plan de Lupita, a sentirse acompañado, a sentirse identificado. Al día siguiente decidieron, llenos de valor y de empatía, motivación y entusiasmo, iniciar con su cometido. Pero iniciarlo con todo. Goyo le pidió a Lupita que cuando se quedara dormido apagara luces y música de un solo golpe. Sabía que se iba a despertar, pero quería de todas formas intentarlo, tal cual lo hicieron. Goyo tardó mucho en quedarse dormido porque sabía qué es lo que iba a pasar, pero tarde o temprano la noche y el cansancio hicieron lo suyo. Lupita apagó las luces y apagó la música. Tal cual el plan. Lo curioso fue que unos minutos después, apenas algunos minutos de que Goyo se quedara dormido, la puerta del cuarto comenzó a abrirse y frente a los ojos de Lupita apareció algo que entre la oscuridad apenas y podía percibir bien. Pero ¿saben qué? Su sensor sí lo percibió. Ese sensor paranormal se le activó y se volvió loco justo antes de que la puerta se abriera. Sintió el cosquilleo, el escalofrío, sintió que algo iba a pasar. Ella estaba acostumbrada a ignorarlo, pero esta vez fue muy fuerte. Y Goyo también debió sentirlo porque se movió un poco dentro de su sueño. Lo que apareció poco a poco frente a ella se dejó ver en partes. Primero se vio algo que parecía un brazo entrando a la habitación. Se vio aparecer poco a poco por la puerta, larguísimo, delgado, huesudo. Después un rostro muy delgado. Quizás por las palabras que Goyo le había dicho antes, porque sí, es verdad, parecía una mujer, pero no lo era. Tenía un rostro alargado, con rasgos muy finos, pero, créanme, eso no era una mujer. Era más bien algo delgado y deforme, sin ojos, ni boca, ni nariz, solamente los orificios nasales. Lupita veía aparecer poco a poco esa cosa, esa figura en la puerta.
mientras pensaba fuertemente: es mi imaginación, es mi imaginación, es mi imaginación. Y es que debió haber sido, porque su sensor se activó, y cuando su sensor se activa es cuando la mente le hace esos desperfectos. Así había sido en su vida y en esta ocasión no tenía por qué ser diferente. Así que se quedó bien quieta, no se movió, permaneció inmóvil a fuerza de voluntad, apenas moviéndose cuando sintió un jalón fuertísimo, tan fuerte que la tumbó de la cama, la jalaron de una pierna, la sacaron de su concentración y acabó en el suelo. Entonces vio a Goyo ponerse de pie rápidamente y encender la luz y la música. Cuando Lupita lo vio, él tenía una cara de absoluto terror y miedo. Estaba jadeando y abiertamente le dijo: creo que me despertaste cuando te caíste. Pero Lupita aún no podía ni hablar. Se tocó la pierna donde la habían jalado. Estaba caliente, justo en ese mismo lugar donde había sentido que algo la había jalado. Sentía un calor intensísimo y con el tiempo se le hizo una marca. Pero Goyo se disculpó, le dijo que no iba a poder porque esa noche la había vuelto a ver. Su imaginación le había vuelto a jugar una broma, tal cual la veía de niño. Recordó todas las noches y los detalles horribles de su infancia cuando peleaba contra eso. Él estaba aún con la idea de que no era real, de que Lupita le había dicho que era su imaginación. Habló y habló y habló. Lupita estaba callada y lo primero que dijo, cuando por fin pudo hablar: si fue tu imaginación, ¿cómo es posible que yo también la haya visto? Y luego le contó del jalón de pierna. Le enseñó la marca que ya empezaba a notarse. Comenzaron a hablar, comenzaron a platicar, comenzaron a sentirse de otra forma, a abrir las puertas, a ver todas las coincidencias que tenían en vida, y optaron por no dar nada por sentado. Ese día se turnaron para dormir. Cuando Goyo estaba dormido, los sonidos fueron fuertísimos, clarísimos, los jalones de cabello, pero Lupita no quería despertar a Goyo. Se estaban turnando y le tocaba a él. ¿Saben qué hizo? Cambió de táctica. Lupita cuenta que decidió, por decirlo de algún modo, enfrentar esos fenómenos. No digo que se puso de pie y le buscó pleito y se puso en posición de guardia y a gritar groserías, no. Lo que ella hizo fue que en su mente se imaginó un campo de fuerza que rodeaba a Goyo y a ella misma. Se imaginó una luz blanca que emanaba de ellos dos y que hacía de escudo. No sabía nada de lo que estaba haciendo, solamente se imaginaba cosas y se estaba dejando guiar por quién o por qué, no sé. Ese día algo en Lupita cambió muchísimo porque ese día se abrió y dejó salir todo lo que había dentro de ella. Y se lo contó a Goyo, Definitivamente esta pareja dio un paso importantísimo en su relación. Un paso importante que los ha llevado hasta donde hoy en día se encuentran, porque ellos decidieron tomar seriamente el camino de la espiritualidad, del manejo de energías, del conocimiento, y se dieron cuenta de que son buenos en eso. De hecho, dan clases, seminarios, talleres. No dan sus nombres reales, por supuesto, porque no quieren usar este mensaje como una promoción, sino como una luz, para que los demás sepan que hay muchas cosas que en realidad no sabemos, que no nos enseñan y que además nos reprimen. Sin embargo, esta represión no sucede desde la negatividad o desde una mala intención, sino del conocimiento, como cuando a un niño le dicen: no te metas allí, no sabemos qué hay. No sabe usted si le va a pasar algo, ¿no? Usted no lo sabe, solamente quiere protegerlo. ¿Será lo correcto o no? Yo tampoco lo sé. De parte de Lupita y Goyo, solo me resta decirle a usted: gracias por escuchar. Estimados habitantes de la orilla del miedo, les agradezco enormemente haber llegado al final de esta narración. Les recuerdo que si desean compartir su propia historia en este canal, pueden enviarla a la dirección de correo electrónico laorilladelmiedo@gmail.com o a través de un mensaje privado a cualquiera de nuestras redes sociales, cuyos enlaces encontrarán en la descripción del video. Por favor, no dude en hacerlo con total confianza. Para mí será un placer conversar con ustedes por cualquier vía. ¿Usted qué opina? Déjenlo en los comentarios. Este relato tiene mezclas de diferentes temas, pero a mí me llama mucho la atención el tema filosófico de la protección a lo desconocido. ¿Será entonces que los padres de esta pareja tomaron la decisión correcta? Si usted cree que no, ¿por qué lo cree? Y si cree que sí, dígame también por qué lo cree. Cuénteme su opinión, me interesa mucho saber qué piensan. Estimado habitante de la orilla del miedo, me despido, soy Grillo Villegas y le agradezco sinceramente por su tiempo y compañía. Espero que este episodio haya sido de su agrado.
Si disfrutó del contenido, considere por favor seriamente compartirlo con aquellos que también podrían encontrarlo interesante. Por ahora me voy, pero si así lo desea, nos encontraremos nuevamente en el próximo episodio aquí en La Orilla del Miedo.